Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia titulada Paradigmas de la Educación Superior, dirigida por el profesor Edín Gotera. Esta es la asignatura Paradigma de la Investigación de la Universidad Fermín Toro, Maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de hablarles sobre esta temática tan importante, los siguientes integrantes: Cristian Mantilla, Joana Leal y mi persona, Manuel Rodríguez. Como se puede identificar por medio de esta presentación que le estaremos mostrando a partir de este momento, aquí está la temática: Paradigma de la Educación Superior, Colombia y Venezuela. Cohorte 13. Un poco para abordar lo que es la temática de del paradigma de la educación superior, acá desde Colombia y Venezuela, se establece desde el punto de vista científico. En este caso, la realidad de los paradigmas es que las instituciones de educación superior, para poder adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, deben ir cambiando siempre en un modelo en el modelo actual que presenta en relación a sus paradigmas, donde las plataformas educativas han logrado instituirse a través de los tiempos por ser muchas veces ambiguas en el desarrollo o muchas veces también ortodoxas para poder permitir los cambios. Hoy en día, desde Colombia, Venezuela y otros países, han tenido que abordar nuevos enfoques desde la idea en que las tecnologías de la información y comunicación son las que van a ayudar a seguir uniendo y derribando cualquier tipo de frontera que se va presentando. De esta manera nace lo que es el paradigma desde el punto de vista científico para Colombia, de que la historia realza el enfoque, la idea principal de que desde el periodo colonial, siglo XVI y XVII, este tipo de educación superior no era para cualquiera, era para personas que podían llegar a esos estratos más altos, es decir, la educación superior como tal no era accesible a todo el mundo. Es decir, las personas con buena posición social y desde el punto de vista estudiantes de órdenes religiosos atraídos por la tecnología, la filosofía, eran esas personas que podían agregarse a todo este tipo de estudios universitarios. Es decir, no era para cualquiera. También, inicialmente, el país se interesó por la educación desde un punto de vista más claro, en que las formas profesionales ayudarían a que las personas pudiesen abarcar otros estratos, a que las personas pudiesen estudiar para prepararse para ser profesionales en distintas áreas. Y muchas veces esa idea era preconcebida por muchos y que al gobierno no muchas veces le permitía o favorecía este tipo de presupuestos a nivel económico para poder afrontar esta idea de que las universidades había que darle un presupuesto acorde a las necesidades. Era más fácil desviar recursos para otras actividades que agregarlos al enfoque o desde la perspectiva educativa como tal. Si bien hay muchos decretos que se hicieron en algún tiempo para abordar lo que era lo relacionado a esta parte de la política educativa. ¿Por qué? ¿Por qué política? Porque todo lo que viene del gobierno central, el gobierno nacional, afecta considerablemente la idea de una oportunidad para alguien. En este caso, la educación se aportaba para muchas personas para poder llegar y afrontar nuevas necesidades o nuevas requisiciones de vida. Asimismo, para hacer el cuadro comparativo en el enfoque de la perspectiva de la paradigma de educación superior desde el punto de vista científico, pasa que en Venezuela la necesidad también de la educación nace de muchos años atrás. Las primeras universidades en Venezuela tienen desde 1800, se creó la primera universidad, pero pasa que este mismo paradigma se ha enfrentado en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces desde el punto de vista científico las universidades han venido a ser siempre muy ortodoxas hasta hoy en día, que se presenta la idea de que las TICs, por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, estos estudios virtuales, es lo que le da esa apertura a que nuevas universidades permitan accesar a cualquier tipo de estudiante. En caso contrario, que los estudiantes puedan accesar a la educación desde un punto de vista más amplio en cualquier región donde esté. Pero ¿qué pasa propiamente ahorita en Venezuela? De que la educación superior, por la situación política y económica que afronta el país, se ha venido afectando a través del tiempo, lo que ha venido también, de una forma u otra, a mermar lo que es la idea de que la gente quiera prepararse. ¿Qué es lo que pasa?
que la educación se ve afectada en cualquiera de las dos vertientes. Muy bien, para dar continuidad a lo que es la exposición, le daré el paso en este momento al compañero Cristian, que va a afrontar las diferentes posturas de los paradigmas Colombia y Venezuela. Gracias, Manuel. Quisiera hacer una prueba de pronto de sonidos, si me están escuchando bien en estos momentos. Arrancar con la postura general de la educación superior en Colombia. Partiendo, ya como el compañero lo ha venido mencionando, o sea, no podemos desconocer que la educación superior tiene un periodo histórico, colonial, unas acciones de búsqueda de independencia, y más o menos en Latinoamérica, la generación de unas 3 reformas que fueron eh, llevando a la región acorde a sus movimientos, a sus decisiones, de lo que estaba buscando la universidad en ese entonces. Para Colombia, la educación superior ha sido reglamentada por la Ley 30 de 1992, que establece los lineamientos básicos específicos de su funcionamiento, tanto en lo público como en lo privado. Su clasificación institucional de educación superior se reparte en instituciones técnicas profesionales, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. En la actualidad el país contiene o está constituido por 32 universidades públicas que en este momento se encuentran en una crisis financiera debido específicamente a un artículo que está relacionado o está contenido en la Ley 30 de 1992, que es el artículo 86, que es el que le atribuye el presupuesto a la educación superior en el país. ¿Por qué este artículo genera o origina esa crisis? Porque detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo al índice de precios del consumidor. Este índice cambia anualmente, pero él no tiene en cuenta aspectos como el crecimiento del número de estudiantes ni los costos que deben asumir las instituciones para integrarlo. Tampoco concibe el aumento salarial de los docentes. Eso pues genera un déficit y constantemente las instituciones y el Consejo de Rectores ha intentado crear una reforma a este artículo, ¿sí? Eso en cuanto a lo más general que es el financiamiento de la educación superior pública, porque pues si no hay unos recursos, realmente se afecta todos los aspectos de la educación, en cuanto a investigación, en cuanto a infraestructura, mantenimiento. Si no tenemos una buena gestión, una buena repartición de los recursos, pues eso va a debilitar la educación y la calidad, obviamente. Para el 2018, la educación o los estudiantes salieron en masa a hacer unas protestas para exigirle al gobierno del actual presidente que aumentara el presupuesto nacional de la educación superior pública, porque ya tiene más o menos 19.000 billones en déficit en cuanto a infraestructura. Y apenas se consiguió un aumento de 500.000 millones de pesos para la educación superior. En cuanto a la educación privada, pues se puede hacer referencia de que en los años 30 surgen las primeras universidades privadas, que son la Pontificia la Javeriana y la Pontificia Bolivariana de Medellín, que su fundación es en 1936. En ese entonces, pues no había una necesidad marcada como en 1970, en ese último cuarto del siglo pasado, que debido a su demanda demográfica, no se necesitó, se impulsó, se propagó la educación privada en el país. Pero sobre todo, surgieron ciertos problemas en esa nueva reforma, que es la segunda reforma a nivel latinoamericano,
que sucede paralelamente casi en todos los países. Surgió la creación como de un profesional sin fundamentos de investigación, sin las competencias necesarias para crear conocimiento, crear investigación, crear ciencia, crear innovación. Y en cuanto a su funcionamiento, también está regida por la Ley 30 de 1992. Tomando la postura general de la educación superior pública en Venezuela, pues se puede decir que Venezuela ha sido un país severamente golpeado por la dictadura, por las dictaduras, y esto ha generado un atraso en la educación, ha generado sanciones y han habido roces entre el gobierno y las instituciones de educación superior que ha sido constante desde aproximadamente 1900 y ha sido algo que aún se mantiene, generando sanciones, generando desprotegerla y quitarle los beneficios de las leyes que lo protegen. Eh, Se puede decir también que pues nada lejos de esta realidad es lo que hoy vive Venezuela. Ha creado un programa de misión Alma Mater en donde Venezuela intentó llevar, el país intentó llevar a todos los rincones del país la educación superior, pero a costa de una baja educación, porque no tuvo en cuenta factores como la preparación de los docentes, la preparación profesional. Entonces eso, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, pues conlleva a una caída de la calidad de la educación. En cuanto a la universidad privada, pues en el gobierno del general Pérez Jiménez es quien impulsa este modelo de educación y a partir de 1980 arranca la misma necesidad que Latinoamérica de generar universidades privadas para abastecer la demanda del momento. Entonces, igual acarreando las mismas consecuencias de calidad. Eh, en este caso, el gobierno también empieza, a través del gobierno de Chávez, empieza como a acorralar la autonomía de las universidades públicas y también la de las universidades privadas, llevando a cumplir los objetivos de la revolución. Pasando al tema de la contratación docente, en Colombia pues se maneja un régimen laboral, de las relaciones laborales y prestaciones sociales de los educadores privados en el Código Sustantivo de Trabajo. Adicionalmente, los educadores privados les aplican normas sobre el escalafón docente, la capacitación y asimilación del antiguo estatuto. En forma general, pues también se busca que el docente tenga idoneidad para ejercer su cargo y se hace por contratación. El tipo de contrato en el caso de las instituciones privadas se hace por 10 meses y en consenso pues puede hacerse por más o menos tiempo. Diferente a los funcionarios públicos que ya tienen un contrato establecido laboral que los lleva a mayores beneficios. En Venezuela, la contratación se hace también por concurso de oposición. Actualmente, pues eso es lo que la ley establece. Sin embargo, en los corredores, pues se puede escuchar pues la arremetida de la superinflación, de eso que ha generado pues altas deserciones a nivel de docentes, a nivel estudiantil. Esa hiperinflación pues crea un sesgo en cuanto a los valores de la remuneración que los docentes reciben en ese país. En lo privado, pues ya tiene la libertad de la institución de forma privada de establecer los pagos de las remuneraciones y los beneficios de contratación.
Muy bien, continuando con la presentación, le estaré dando paso ahora a la compañera Joana, que estará abordando los siguientes temas. Adelante, Joana. Bueno, muy buenas tardes. En este momento pues voy a hablar sobre el diseño curricular, tanto en Colombia como en Venezuela. En Colombia, el diseño curricular se basa en el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en su artículo 33, donde habla sobre los criterios para la elaboración del currículo. La elaboración del currículo en sí es el producto de un conjunto de actividades organizadas y contundentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural nacional. El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible, para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se encuentra. Entonces, pues de acuerdo a este artículo, el diseño curricular se puede realizar de manera autónoma en cada establecimiento educativo. Pues gozan de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales y deportivas. Y deben seguir ciertos puntos, como lo son los fines de la educación y los objetivos de cada nivel, y ciclo definidos por la misma ley, los indicadores de logro que define el Ministerio de Educación, la organización de las diferentes áreas que ofrezca. En cuanto al diseño curricular en Venezuela, la estructura del modelo curricular que se presenta pues procura transformar la sociedad actual y formar el nuevo republicano y la nueva republicana. Su función se basa en tres partes. La primera corresponde a las orientaciones teóricas, que dentro de las orientaciones teóricas se encuentran las legales, filosóficas, epistemológicas, sociales y educativas. Y la segunda referida a los elementos organizacionales, que son los principios, características, objetivos, ejes y el perfil del estudiante y del maestro. Y finalmente, la relacionada con las organizaciones funcionales que cristalizan la realidad del currículo en la práctica del maestro y la maestra. Entonces, pues básicamente en Colombia sí se tiene una autonomía para realizar el currículo, mientras que en Venezuela se debe seguir una serie de pasos específicos. Hablando de la matrícula privada y pública, en cuanto a Colombia y Venezuela, pues en Colombia la matrícula o la educación privada es como un privilegio que tienen los estudiantes que tienen una mejor economía para pagar este tipo de educación. Pues se ven muy grandes las diferencias entre las dos educaciones, porque pues la pública es a la que van las personas que menos economía tienen y pues tienen muchos más déficit en cuanto a estructura y docentes. En cuanto a la deserción escolar, no sé mucha la diferencia entre lo que es Colombia y Venezuela. Es muy parecido y yo creo que es muy parecido a nivel mundial, que la deserción escolar pues básicamente se da por la falta de economía de algunas personas, la pobreza que se da a nivel mundial, no poder ir a estudiar o pagar sus pasajes o poderse movilizar, más que todo. Y pues esto lo que causa es ¿cómo se puede decir? Una brecha muy grande y pues es básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien, Joana. Ok, para culminar lo que corresponde al punto de los paradigmas de educación superior,
se tiene ahora lo que es cómo es el trato del sistema actual al estudiante de forma general. En este caso, desde el punto de vista de Colombia, lo que pude investigar y en conversación con mis compañeros, pude determinar también de que en Colombia la educación desde un punto de vista le da un trato al estudiante en este tiempo, que busca realmente que el estudiante sea una persona comprometida, una persona que quiera buscar más, se le abren diferentes oportunidades desde el punto de vista pública o privada. Sin embargo, siempre va a existir esa brecha en la realidad de la información, porque una cosa viven propiamente los colombianos en su propio país, y otra cosa es lo que los externos podemos apreciar e investigar en la información que podemos encontrar sobre cómo es como se dice, qué es lo real. Y muchas veces pasa con Venezuela también, que mis compañeros colombianos pueden investigar algo sobre, por ejemplo, cómo es el trato del sistema actual al estudiante. Sin embargo, esas brechas se van notando continuamente en que la realidad siempre es otra o puede ser en gran porcentaje diferente. En este caso, Colombia tiene un enfoque orientado a que el estudiante universitario se le forme con buenos valores, se le forme con docentes preparados para poder lograrlo, para poder lograr un fin, ser profesionales de éxito, con valores. Eso es lo que pude leer bastante en la información de allá. En el caso de Venezuela, no es tan diferente. Sin embargo, la misma situación política, económica, social del país ha hecho que existan niveles altos de deserción estudiantil. Entonces, quizás ahí el estudiante se ve maltratado porque se ve que no es tomado en cuenta por la misma economía, a pesar de que hay universidades públicas que todavía abren sus puertas para dar clases. Existen muchos paros. Aquí en Venezuela se maneja el término de universidades paralizadas. Entonces, en ese término significa que las universidades no funcionan. Y esto muchas veces afecta a estas universidades de tipo público. Desde el punto de vista de cómo es el trato del sistema actual al docente en forma general, para Colombia, lo que pude investigar también vi bastante de que en la actualidad había muchos docentes universitarios que estaban haciendo esta gran labor. Sin embargo, eran docentes universitarios con calificación de pregrado nada más. Muchos jóvenes que toman la necesidad como la educación como una necesidad y toman esa oportunidad que se abre y se ponen a dar clases, pero quizás no hay realmente esos niveles de exigencia desde el punto de vista privado, lo estoy notando, de que las personas tengan que prepararse, hacer estudios de cuarto nivel, como posgrados, especializaciones, para poder hacer un mejor trabajo. Sin embargo, también puedo notar que desde el punto de vista público, como lo mencionaron mis compañeros, a nivel de docente se necesita tener una calificación, se necesita tener criterios para poder ser tomados en cuenta a nivel contractual en las universidades, ver esa experiencia, ese trabajo de una forma u otra de su producto académico que aporta, y ese puede ser el trato del docente en forma general. Caso contrario para Venezuela, yo soy profesor universitario en una universidad privada y les puedo decir honestamente que no hay ningún tipo de trato especial. O sea, lamentablemente la misma realidad país obliga a que si quieres dar clase, puedes dar clase. Y si no quieres dar clase, no das clase. O sea, no hay esa motivación para que el profesional docente agregue ese valor adicional. Sin embargo, puedo notar y nosotros tres como estudiantes, hablen en nombre del grupo, como estudiantes de la Fermín Toro, podemos notar de que a pesar de todo, ser una universidad privada en Venezuela nos brinda una educación que medianamente nos puede servir a nosotros en la parte teórica, y que nosotros podamos desarrollar de forma práctica este enfoque y ese valor agregado a la sociedad de diferentes países, pero sí agregando un valor importante. Para culminar, si quisiera expresar estas reflexiones, la cual dice que la educación debe ser flexible, que se debe adaptar a las diferentes zonas y regiones del país. La educación básica se le debe asignar mayor parte del presupuesto destinado para el sistema educativo, porque si nuestros estudiantes vienen con una buena base, podemos asegurar que cuando lleguen a la universidad van a estar mejor preparados para afrontar nuevas realidades. Y la educación y la formación deben estar de la mano para satisfacer los mercados laborales. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra participación, profesor Edín, y a todos los que nos ven, gracias por su atención. Buenas tardes.